Buen día, gusto en saludarles, mis queridos estudiantes. Esta es la enseñanza número 2 de esta semana. Estamos en Éxodo 20, versículo 8. Acuérdate del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, pero el séptimo día será sábado para Jehová tu Dios. No harás en él obra alguna, ni tú, ni tu hija, ni tu hijo, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu animal, ni el forastero que está dentro de tus puertas. Este cuarto mandamiento nos lleva a pensar en que debemos de honrar, honrar un día. Y lo primero que tenemos que pensar es si este mandamiento tiene que ver para nosotros, los que no somos israelitas, los que no vivimos en el Antiguo Testamento. Y precisamente este tema ha sido mucho conflicto para todos aquellos que tratan de decir que esos mandamientos ya no cobran vigencia y que nosotros no tenemos que guardar el día de reposo tal y cual como está escrito. ¿De dónde surgió? ¿De dónde surgió honrar el día de reposo? ¿Cómo surge en la iglesia cristiana de hoy en día y cómo podemos poner en práctica este mandamiento? ¿Cómo podemos entender si este mandamiento tiene que ver con nosotros? Bueno, la iglesia evangélica, la iglesia cristiana, honramos el día del Señor. Y muchos me dicen, bueno, ¿y por qué en el tiempo de Israel sábado? ¿Por qué en el tiempo de la iglesia hoy en día es domingo? Bueno, recuerden ustedes que en la Biblia y en la historia de la humanidad tenemos un antes de Jesús y un después de Jesús. Un antes de Jesús, la ley, un pueblo de Israel. Después de Jesús, pues no solamente Israel, sino todos aquellos que le recibimos. ¿Y cuál es el texto que nosotros vemos como apoyo para poder entender esto? Bueno, pues tenemos que sacar cuentas de que el Señor Jesús murió un viernes y que resucitó al tercer día. Y de acuerdo al calendario que usamos nosotros, pues después de viernes, al tercer día estamos hablando de un domingo, de acuerdo a las cuentas que se sacan. Y vamos a ver Juan 20, versículo 19, que nos dice, al anochecer de aquel día, el primero de la semana, el primero de la semana, y estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos se reunían, por miedo a los judíos, Jesús entró en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Ahora, noten ustedes que aparece aquí una palabra, un juego de palabras, el primero de la semana. Estamos hablando de un día regular en la vida de los discípulos y tenemos aquí el primero de la semana. Entonces yo les quiero preguntar, ¿cuál será el primer día de la semana? Y ahí es donde hay muchas respuestas, pero obviamente nosotros desde lo laboral comenzamos el día lunes. Para nosotros laboralmente el lunes es el primer día de la semana, pero si tomamos en cuenta lo que dije hace un momento de que Jesús murió un viernes y resucita un domingo, espiritualmente para nosotros y de acuerdo al calendario que usamos, el domingo es el primer día de la semana. Ahora, tenemos otra cita que podemos ver como una observación de guardar, de honrar el día de reposo. Y entonces nos damos cuenta de que aquí tenemos en el versículo 7 el primer día de la semana. El primer día de la semana. Pablo está haciendo un relato y dice, el primer día de la semana, cuando estábamos reunidos para partir el pan, Pablo comenzó a hablarles porque había de partir al día siguiente y alargó el discurso hasta la medianoche. Noten ustedes, dice, el primer día de la semana, cuando estábamos reunidos para partir el pan. Acuérdense que se partía el pan, los apóstoles, los primeros cristianos partían el pan en las casas, pero noten ustedes que dice
el primer día de la semana. Y esta práctica de reunidos para partir el pan nos habla de creyentes, habla de gente cristiana. Tenemos otra cita y los estoy llenando de citas tal vez para que usted no se quede con la idea necesariamente de un día sábado, sino que siempre vamos a hablar del primer día de la semana. Y dice el versículo 1, en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la misma manera que ordené a las iglesias de Galacias. Y Pablo les está hablando a los cristianos porque está hablando de ofrenda para los santos. El primer día, note ustedes que otra vez aparece aquí el primer día de la semana. Otra vez nosotros tenemos que pensar cuál es el primer día de la semana. ¿Por qué Pablo está usando el primer día de la semana? Bueno, lo está haciendo porque está poniendo a los cristianos en contexto y les está diciendo, pues ustedes lo que necesitan es apartar algo el primer día de la semana. Guarda algo en su casa, atesorando en proporción a como esté prosperando, para cuando yo llegue no hay entonces que levantar ofrendas. Pero dice el primer día de la semana. Entonces, esto está relacionado con una ofrenda para los santos, de apartar algo, de guardar algo. Ahora, si nosotros ponemos un poco de pensamiento a lo que es el culto en lo general, el día que nosotros estamos en lo general en el culto, la pregunta es, ¿cuándo es el día que nosotros pues llevamos nuestras ofrendas? Pues llevamos nuestras ofrendas específicamente el primer día de la semana. Lo hacemos el día de la reunión, el día importante que tenemos en la reunión. Entonces, noten ustedes que el día de reposo no necesariamente es como guardar un sábado necesariamente, sino que la Biblia nos habla de guardar un día, de honrar un